nos corresponde hacer una visión asistencial. El sistema de misiones y grandes misiones le corresponde desde el punto de vista del trabajo hacer una visión asistencial de la población, o corresponde, en la medida que tengamos la atención de las necesidades materiales, de las necesidades espirituales, construir saldo político organizativo en la transformación de la sociedad. Eso pareciera es el objetivo, correcto. O sea, cualquier tarea que uno vaya, no, Ángel, lo primero que uno hace es definirse su objetivo, a dónde es la cosa. Si uno ve que es un tema asistencial, es simplemente los paliativos, las formas en que resolvemos. Pueden ser mejores o peores, pero son los paliativos, la manera en que los generamos. Otro es que las necesidades humanas son un motor de la dialéctica para la transformación de las relaciones mismas de la sociedad y la manera en que nos organizamos nosotros para atenderlas. Entonces no es igual, de repente, un problema de una vivienda, aquí está la vivienda, no es igual a cómo construimos la vivienda. No es igual a cómo resolvemos el problema de la tierra. No es igual a cómo resolvemos el problema de los materiales. Por eso no es igual tampoco si hay un problema de un servicio o un problema de una obra en el barrio, en la comunidad, no es igual que se resuelva con una contrata y que el reconocimiento a uno como comunidad, como fuerza política, como fuerza social, como poder popular, sea el diagnóstico del problema. Entonces son tan caritativos que ante el diagnóstico del problema viene el ministerio tal o la institución tal y trae la contrata, ¿no? Y si es muy bondadosa la contrata, nos dice de qué color queremos la casa. Y no el saldo político organizativo de la comunidad, que es lo que genera la construcción de un tejido auténticamente revolucionario. Cuando uno se especializa en algo, cuando hacen los médicos, correcto, que se especializan en algo es para tratar de resolver un problema en específico, pero no puede perder la visión del sistema, aunque la pierda, pero no puedes perder la visión del sistema. Y aquí viene a lo teórico número 1 del comandante Chávez. Tiene que ser nuestra guía de trabajo permanente. ¿Qué nos planteó el comandante Chávez en ese lo teórico número 1? Nos dijo que existen 5 dimensiones de la sociedad y que no se puede trabajar por separado en ninguna de esas dimensiones. Que si vamos a trabajar en conjunto, uno podría decir, Ángel, Lidice, compañeros, compañeras, podría decirse que eso es una reflexión y resulta que es uno de los aportes teóricos fundamentales, incluso en la lectura del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, cuando le pone relaciones distintas en la causalidad de los procesos de cambio de la sociedad. El comandante Chávez nos dice que son 5 las dimensiones de existencia de la sociedad. La primera, y la refiere él así, la ética moral, la ética cultural. Y ahí está dándonos un golpecito en la visión cultural de pretender que lo cultural es el folclore. Que listo, vamos a cumplir con la parte cultural del acto. Alguien ahí que baile, que entretenga mientras tanto. Y además esa cosa tan despectiva, ese tratamiento tan grosero de nuestros cultores y cultoras. No, dale ahí mientras tanto, incluso en ese tiempo que se habla, ¿no? En ese tiempo que la gente se para para ir para el baño, tomar un café o lo que sea. Entonces la visión de lo cultural es al final los códigos de valor, ¿cierto o no? Cuando eres sociólogo, ¿no? Son los códigos de valor. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Importa o no importa construir los códigos de valor de la solidaridad? Los códigos de valor de la complementariedad. Los códigos de valor de las relaciones, de respeto entre seres humanos. Entonces, el primero de todo es la dimensión. El comandante Chávez nos pone una que nos unifica, ¿verdad? Que son los códigos de valor del bolivarianismo, como concepción doctrinaria. ¿Cuáles son los códigos de valor? Logro transmitirlo, pero eso se dice así y hay que tener cuidado
con el mundo de la epidermis o el mundo de la simple consigna o la simple arenga y no construirlo en una visión que termine siendo programática. Si no, no va a tener un compromiso, camarada, compañero, compañero. La segunda, pero la cultural la dejamos ahí, ¿de acuerdo? Es para el discurso político. La dejamos ahí. No la mezclemos con la económica. La económica es otra dimensión que tiene que ser de los empresarios. Solamente, pues son los que saben su vaina, ¿no? Los otros no. Y de los empresarios nosotros lo que hacemos es que generen renta, ¿no? No nos interesa el arreglo, los modos ni medios de producción, no nos interesa eso y solamente nos interesa la redistribución de la renta en lo social, entonces en la dimensión social. No, porque si lo cultural es lo cultural, la solidaridad, el bolivarianismo, la soberanía tiene que estar también permeando en lo cultural, lo económico. Si no, no sirve. Entonces vamos construyendo una visión de sistema. Entonces lo económico son los derechos económicos. Y ahí tenemos una pequeña diferencia, una chiquitica pues, sí, al eleven con el capitalismo. Una chiquitica pues. Porque los derechos económicos son los de toda la población, no son los derechos económicos de la burguesía. Tercer componente, lo social, la forma en que nos organizamos en lo social. Ahí nosotros a veces decimos lo social y decimos que es como el conjunto de misiones y grandes misiones, solamente. Pero resulta que lo social, no sé si la mesa se puede accidentar, temblar, son las relaciones de clase que hay en la sociedad. En la forma de organización de la sociedad, cómo construimos relaciones distintas, cómo damos formas de integración, cómo corregimos, que fue el nacimiento del sistema de misiones original. El sistema original de misiones era una corrección sobre las profundas irregularidades del capitalismo, ¿cierto o no? Entonces era la alfabetización, era el derecho a la educación, era el barrio adentro. Pero tú estás corrigiendo, no sé si logro transmitir, corregir. Ah, no, yo voy a corregir y por el momento puede existir el latifundio. Y la relación de explotación, sí, pero que no sea tanto. No hay latifundio en Venezuela porque está prohibido constitucionalmente. Y es una lucha frontal contra cualquier forma de explotación. Entonces no es corregir, es que tiene una lucha frontal desde el punto de vista. Entonces la diferencia cuando vamos a un sistema de misiones a grandes misiones. Y recordemos además el tiempo histórico donde ocurre cada cosa. El comandante Chávez, en el 2011, 2010, 2011, lanza el sistema de grandes misiones. Y el presidente Maduro ha incorporado misiones de nueva generación, porque además habla de la renovación que tiene que existir dentro de esos procesos. Tercera pata, lo que tiene que ver con lo social. Cuarto componente, lo territorial. En lo territorial falta mucho por desarrollar, nos falta mucho por desarrollar, porque lo territorial muchas veces lo vemos con una visión muy pragmática, ¿no? De, bueno, la democracia en lo territorial es la comuna y el consejo comunal. Vamos a suponer que lo lograran, no sería rechísimo. Vamos a suponer que lo lograran. Y el resto del Estado no tiene que ser comunal. Es decir, que no solamente es lo singular de lo local. ¿Se logra transmitir la idea? Además que nosotros ninguno de nosotros viene de Marte. No sé, alguno. Todos venimos de un conocimiento correcto. ¿Qué hizo la década precedente a nosotros? La década antes de la revolución. ¿Qué fue la década neoliberal? La esencia de ese pensamiento neoliberal, para desgajar el Estado, ojo con esto, para desgajar el Estado, se montaron en la tesis de la municipalización, para desprenderse de las funciones del Estado-Nación. ¿Es eso democracia? Ni de broma. Entonces los principios tienen que ser un desarrollo de la coherencia, desde el punto de vista de lo que se está haciendo. Cuando decimos lo territorial, el comandante Chávez hacía referencia a la geometría del poder y hacía referencia a los sistemas de agregación territoriales, hablaba de las escalas. Entonces una cosa es la escala local
comunitaria, ¿verdad? Otra cosa es la escala de la comuna. Y ahí, hasta ahí. Porque de ahí para arriba es muy complejo. Y usted no puede participar en eso. De ahí para arriba viene el municipio, viene el estado y viene el gobierno nacional. Y eso es muy complejo. Concéntrese en lo suyo. No, viejo. Si es democracia, es plena en todas las escalas de desarrollo de la nación. Entonces, eso es lo territorial. Y eso tiene que ver con la escala. Tiene que ver con la escala. Eso es lo territorial. Son escalas, son niveles de detalle. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si usted está en el área de transporte, usted ve el sistema de movimiento nacional y ve las autopistas, ve el sistema de 2 vías, pero de repente se mete en la conexión entre Barquisimeto y Acarigua Laure y ve la autopista, pero después se mete en la parte de la serranía y va a ver la carretera de tierra, y va a ver la carretera de una sola vía, y de repente en otro se convierte en sendas y picas, y ya deja de ser, pero esa senda y esa pica es que no la ve en la escala del país, es fundamental, es vital para ese campesino, ese agricultor que está ahí, porque sin eso no se saca la cosecha. Entonces cada escala, camarada, compañero, tiene que tener la humildad que viene de los valores y principios, viene del sistema político, viene de la ética, ¿cierto? ¿No? La quinta dimensión, muy fácil, la resolvió la democracia burguesa, que es solo el derecho al voto. Cada 5 años usted tiene derecho al voto y después váyase para su casa y no queremos saber más nada de usted. Bueno, la quinta dimensión es la política, que en la revolución bolivariana es política con P mayúscula y cada letra con P mayúscula, que significa el desarrollo pleno de la concepción de la participación del pueblo. Voy a decirlo así, no quiero ser hiriente con nadie, quiero ser muy cauteloso. Nosotros no tenemos democracia de segundo grado. Nosotros no votamos por elegir colegios electorales, que después se reúnen 500 representantes del colegio electoral para elegir el presidente de un país. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos una democracia donde todo el mundo vota. Fíjense esto que tiene que ver con lo que estamos trabajando. La infraestructura y el equipamiento y la democracia. Parte de la democracia, en lo territorial, en lo económico, en lo social, tiene que ver con la accesibilidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tiene que ver con la accesibilidad. Y la accesibilidad puede ser cultural, económica y física. ¿Estaríamos de acuerdo? Por ejemplo, en la seguridad alimentaria, soberanía y seguridad alimentaria. Si tú puedes tener una accesibilidad cultural, este es mi patrón de alimentos que debo consumir. ¿De acuerdo? Están los del INN. No hay ninguno del INN. Ellos dicen, el INN dice que debe ser chuchería. No, mentira. O sea, tú puedes tener un patrón cultural correcto. Puedes tener el patrón adecuado, pero puede que no tengas los recursos económicos. Y después de repente puedes no tener la accesibilidad física. No tienes el centro de distribución del alimento, no tienes la posibilidad de la cadena del frío, etc. Entonces la accesibilidad tiene ese concepto integral. En la democracia de la Cuarta República, ¿ustedes saben con cuántos centros electorales estaban los primeros años de la revolución? Nosotros teníamos menos de 8.000 centros electorales. Hoy tenemos 15.000 centros electorales. Es decir, de 8.000 a 15.000. ¿Se ve la diferencia? Eso es accesibilidad. Habían centros electorales que podían tener, le llamaban los megacentros, que tenían 7.000 y 10.000 electores. Y casi siempre eran en los barrios. Es curioso, ¿no? Pero tú tienes el derecho al voto. Nosotros no somos una gestión. Tenemos que entender y visualizar eso. No somos una gestión. Nosotros somos un proceso revolucionario de transformación de la sociedad. Nosotros no somos los que ocupan circunstancialmente en una vuelta los espacios desde el punto de vista del poder político. Nosotros correspondemos a una corriente histórica. A nosotros nos pusieron en la visión de hegemonía que solo había un modelo de democracia. Ya lo asumo. Aceptaba que fuera parlamentaria o fuera tal cosa.
Es decir, que el método de elección, hasta la elección de Home, no sé qué broma, tal, o sea que la técnica de elección lo trataron de vender, que es una técnica, lo trataron de vender como modelo de democracia. Y resulta que hay más de 20, 30 definiciones de democracia en la teoría política. Y que lo que nos dicen trasnochados a nosotros, defienden el modelo de democracia de 1700 y tanto, que es el modelo de democracia liberal. Y nos vienen a decir a nosotros trasnochados. A principios del siglo XIX, los blancos de origen podían comprar con unos reales derechos políticos. Esos que se dicen burguesía, lo que más le tiene que doler, mis camaradas, compañeros, lo que más le tiene que doler es que ni siquiera son burguesía, son una oligarquía comercial expoliativa, ni siquiera son burguesía, ni siquiera tienen la conciencia de clase, podrán vivir en el country club, ni siquiera son burguesía. Nosotros tenemos la autoridad moral y la convicción plena de estar construyendo una democracia auténtica, que es una democracia de base. Es la construcción y edificación de un poder popular que permee todos los niveles del Estado venezolano. Ese es el desafío del salto cualitativo en que estamos en este momento. Ese es el desafío del hoy. Eso es lo que tenemos que construir, eso es lo que nos está convocando el presidente de la República. Porque si bien es cierto que tenemos que resolver las heridas de la guerra, la satisfacción de las necesidades humanas es el motor de la dialéctica del proceso histórico. Es por eso que nos interesa tanto el cómo lo hacemos, el cómo lo referimos. Y este espacio enorme que está acá, que representan ustedes, todas y todos ustedes, que representan, es un elemento fundamental, porque a partir de una de las necesidades donde más trataron de atacarnos, que fue precisamente en pulverizar a nuestro pueblo, ese fue el objetivo de la guerra, pulverizarlo en lo moral y pulverizarlo en lo social. Entonces nosotros vamos a atender, a corregir, a resolver, pero al mismo tiempo construir el tejido del socialismo. Desde los comités de tierra urbanos, desde las experiencias campesinas, desde las experiencias indígenas, de la que tengamos los pescadores, son esa parte de la construcción, la sistematización de eso, hace la cultura. Si la dejamos atomizada, estamos haciendo un trabajo reaccionario, porque cuando tú dices la historia local y te reconoces de dónde viene y quién es este, y de dónde viene este otro, y cómo nos empezamos a formar en el barrio. Entonces tú pasas a ser epicentro de una historia. Y ese epicentro de esa historia hace que tenga sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia te da conciencia política y social. Entonces ya tú no eres un marginado, un nada ahí de la historia, sino que tienes la autoestima de ser protagonista de un proceso revolucionario. Esa es la trascendencia, compañeros, de la historia local. Es construir a partir de esa discusión, de ese debate, de lo que estás ahí. No es que, bueno, yo estoy aquí, no, yo en la tierra, yo soy un pesatario, yo invadí esta broma, pero bueno, entonces baja la voz mientras lo dice. No, chicos, yo estoy aquí, yo soy ciudadano de esta tierra, yo tengo derecho a existir. Bueno, ahora dentro de esto, hagamos nuestro diagnóstico, nuestros nudos críticos, reconocer la relación de causalidad. Porque si no, tú siembras frustración. Si yo digo, voy a resolver este problema, pero no reconozco la causalidad del problema, puedo enfocar una solución que no va a resolver el problema. Los mapas de soluciones procuran diagnosticar colectivamente. Nadie le puede decir a nadie cuál es su problema. No puede venir ningún experto de Harvard a decirle a la comunidad, no, tu problema es este. Lo que pasa es que estás confundido y no entiendes. No. Esa soberbia de la academia, esa soberbia peyorativa de los que saben, tiene que entender de una vez por todas que hay una construcción del conocimiento desde el poder popular y que si es democracia directa, reconoce las experiencias del poder popular y los mapas de soluciones como la guía de acción en el territorio. El Estado se organiza para transformar y para servir
precisamente a nuestro pueblo. Eso es uno de los elementos claves de la forma de organización de un nuevo sistema de gobierno. ¿Se logra ver? Una nueva territorialidad, nuevos métodos, nuevas formas, nuevas lógicas. No reproducir lo que la burocracia dice. Entonces, el mapa de soluciones, cuando se hace, no es una carta al niño Jesús, no son 500 cosas. ¿Cuáles son las 3 que requiero en salud? Cuando tú haces todas, primero que es inviable. ¿Estamos de acuerdo que es inviable? Es inviable. Es un acto de demagogia. La demagogia no es revolucionaria. Entonces, es inviable. Pero además, cuando tú tienes que escoger 3, tienes que priorizar. Y además, cuando tienes que priorizar en colectivo, eso se llama priorización colectiva, que está dentro de la construcción de la casa. Cuando tú tienes que priorizar en colectivo, estás obligado a ceder algo, ¿cierto o no? Y cuando tú estás obligado a ceder algo, tienes que agarrar y generar solidaridad y ver que el problema del otro, que quizá no es el tuyo, es importante. Y eso genera experiencia, genera la construcción de una cultura, de un hábito. Nos hacemos especialistas en el plan de formación, en los métodos del plan de la patria, los métodos de la CAN, los métodos vinculados a la construcción de políticas públicas. Que tiene que haber un sistema de indicadores sustentado, no nosotros pagándonos y dándonos el vuelto, sino que un sistema de indicadores en función de la satisfacción que se tenga o no se tenga dentro de la comunidad. ¿Logro transmitirlo? Que puede haber un problema. Puede haber un problema. ¿Que alguien se va a molestar? Casi siempre. Si una comuna existe y no tiene consejos comunales, es un cascarón vacío. Evidentemente, el plan de la comuna no es la suma de los consejos comunales. Es como el agua, el hidrógeno y el oxígeno. Las 2 moléculas de hidrógeno tienen una cualidad. La molécula de oxígeno tiene una cualidad. Son gaseosos. Juntos son líquidos y tienen una propiedad. Entonces la comuna es así. Tiene una propiedad en conjunto. Como moléculas tienen cualidades, no son los consejos comunales. Pero los consejos comunales son un espacio vital. No vaya a ser que de repente, como en las consultas tenemos proyectos por circuito, ¿no? El consejo comunal sienta que no es poner la cosa. No, es poner la cosa. Es la base, es la forma de organización. Y por eso es tan importante el espacio de gobierno comunal. ¿De acuerdo? Luego tenemos la forma de agregación de la comuna. Es una forma de agregación. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahí? ¿Cuál es el plan de Somos en el Consejo Comunal? ¿Cuál es el plan en la comuna? No puede ser, ojo con esto, si no tienen una diferencia, el plan del Consejo Comunal con el Consejo Comunal o la comunidad y la comuna, si no tienen una diferencia, se va a perder el trabajo. ¿Sí logro transmitirlo? Tiene que tener una singularidad. En esta comunidad, el problema fundamental era la escolaridad. Pero en la comuna, probablemente el problema es el CDI. Si no atendemos el problema de la comuna, bueno, estamos fritos. Pero si al que está allá le digo, no, ve para el CDI, que va a ser el CDI, ¿cómo va a resolver la escolaridad del CDI? Ahí tienes que atenderle la escolaridad. ¿Sí me logro explicar? Entonces tenemos que tener la singularidad y nosotros tenemos que tener el mapa de los acentos en el territorio, como si fuera una acupuntura. ¿Cuáles son los acentos que tenemos en el territorio? Porque no son iguales. Uno de los errores que yo creo que cometemos es el listado y me llenas de esto todo. Y la realidad no es así. Todo el mundo de la 7T presenta su proyecto de manera obligatoria para mañana a las 5 de la tarde. Bueno, ya basta, bueno. Y aquí dice, una lista dice pesca. Y resulta que la comunidad no tiene ni pesca de río ni de... Dice, espérame la llena. Bueno, no sé qué va a poner. Entonces forzamos una realidad. Tiene que ser, de repente la comunidad de pesca no tiene ninguno, pero tiene 4 problemas vinculados a la agricultura. Entonces, no, uno. Lo que funciona es lo que se adapte y tenga la cualidad de responder a los problemas de la singularidad que tengamos. Si no, el método no funciona. ¿Está bien? Entonces, hago el planteamiento porque en la comuna tenemos un espacio de gobierno, en la comuna. Tenemos que tenerlo, poco a poco. Hay una oportunidad de oro. ¿Qué cosas tenemos hoy que no teníamos antes?
¿Qué cosa no teníamos a inicio del año pasado? ¿Teníamos circuitos comunales en comunas, planteados como están hoy? No. ¿Teníamos las consultas como las tenemos hoy? No. Tenemos la visión de transferencia, tenemos la visión del plan de la patria construido como ha sido construido. Faltan todavía muchas comunas y consejos comunales por tener eso acá, pero lo teníamos configurado de esta manera. No. Ahora tiene que ser plan de gobierno. ¿Pero es el plan de gobierno nacional? Sí, pero tiene que ser también el plan de gobierno del sitio, o va a haber otro plan de gobierno en el sitio. ¿Va a haber otro en el sitio? O sea, convocamos a la gente, pues cuidado con eso, y lo pongo como una alerta. Como una alerta. ¿Qué cosas matan la forma de organización del gobierno popular? El no seguimiento es una alerta. Decimos algo, vamos a hacer algo, y después vemos. El no seguimiento es una alerta. Entonces, claves del sistema de gobierno popular. Primero, formulación de política. Tienes que poder hacer la política, o eres un mirón de palo. En la comuna, en el consejo comunal, ¿cuáles son los actores? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cuál es el sistema de recursos? Para salud, ¿cuáles son los actores? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuál es el sistema de recursos? Cada uno de nosotros. La visión de totalidad es una categoría. La visión de totalidad. La visión sistémica y la concepción desde el punto de vista de la unidad dentro de la diversidad. Y luego, para rematar ese artículo, dice que las escalas del sistema de planes y gobierno del país serán la comunidad, la comuna, el sector urbano, la ciudad, la subregión, la región y el país como nación. Es decir, que ahí tenemos una guía. ¿Cómo la cumplimos cada uno de nosotros? Son ministerios del poder popular si están constituidos por poder popular. Y eso, camaradas, compañeros, es probablemente uno de los grandes desafíos que tenemos en el presente. No somos aún ministerios del poder popular. Es una deuda con el comandante Chávez y con el presidente Maduro. Y el nacimiento de ese sistema es imperativo, es obligatorio, que para que funcione no puede ser discrecional. No puede ser este ministro si le para bola, este no sé qué broma, este tal. Tiene que ser porque la forma de organización del gobierno corresponde a lo que hemos venido hablando. Las 5 dimensiones de existencia de la sociedad. Una visión integral desde el punto de vista del aparato y la forma de Estado. Tiene que ver con la concepción de qué es el poder popular en todas las escalas. En todas las escalas. Y cuando la amenaza de la oposición y la amenaza de los gringos fue por hacer desaparecer la república, hacer desaparecer la nación. Entonces dice, y tenemos que ver lo que significa. La función era extirparnos. Ese era el objetivo. Extirparnos como nación. Que desapareciéramos. Desaparecer el bolivarianismo de la América Latina. Hacer que el chavismo desapareciera, hacer que la moral del pueblo desapareciera, hacer añicos las bases sociales de la revolución. Cuando ellos buscaron fundamentalmente hacer desaparecer la nación, nosotros tenemos que alzar como bandera que el corazón del plan de la transformación, de las 7 transformaciones, que el corazón del plan de la patria es el pueblo venezolano organizado en poder público de la mayoría. Esa es la esencia de la resistencia. ¿Y saben algo más bello? El punto de no retorno que siempre convocó el comandante Chávez es que nuestro pueblo sea gobierno. Un abrazo muy grande.